vamos a hablar de lo de Extremadura, que es muy gracioso. Me encanta Extremadura. Mira, vamos a aportar un poquito de información, un poquito de novedad para la gente que... Había por ahí un par de escaños que estaban como en duda y parece ser que el voto en el extranjero no lo ha modificado, ¿vale? Entonces, pues el PP tenía 29 escaños, estaba ahí a punto de conseguir uno más y nada, se ha quedado en los 29. Esto, amiguitos, demuestra que sirva como botón de muestra de que los votos, ya sean presenciales, ya sean desde el extranjero, ya sean por correo, históricamente y estadísticamente se reparten del mismo modo que el total de los votos. Me explico. Es decir, si tú en urna has salido un porcentaje aproximado de, vamos a poner 40-55, vamos a decir eso, y después un 5% por ahí perdido, el voto del extranjero, lo normal es que se comporte igual. ¿Vale? Por eso muchas veces cuando dices, es que el voto del extranjero no beneficia a nadie. Realmente, como masa, nosotros actuamos de una forma en concreto. Y es muy difícil que cuando superes un grupo de personas, el número de 40 o 50.000, se vaya a comportar distinta a la tendencia que tiene el resto. Es muy difícil, salvo que estés tratando con un grupo de personas muy segmentado y muy categorizado. Si lo que hace es sencillamente discriminar el voto, bien sea por correo, bien sea en el extranjero o presencial, ese criterio, que a donde yo voy, no va a modificar en gran forma qué porcentaje va a ir a cada agrupación. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuando intentan vender la moto de es que con el voto por correo seguro que, olvídate, va a ser más o menos, no digo exacto, va a ser más o menos lo mismo que el voto presencial. Y el voto extranjero va a ser más o menos lo mismo que el voto por correo y el voto presencial. Porque al final es así. Actuamos como un todo, no somos tan especiales. En 2011 el voto del extranjero yo creo que sí que podía influenciar un poco más porque en 2011 empezó el gran movimiento migratorio de españoles afuera de España, la gran expulsión de jóvenes españoles sobre todo, que se tuvieron que ir de España porque en España no se podía vivir. Ahora estamos otra vez un poco, yo creo que en esas también. Lo que pasa es que, claro, en 2011 el culpable estaba claro, que era el Partido Popular, que era el que estaba en aquella época en el poder y entonces ahí era muy claro que a partir de 2011, que la culpa era del Partido Popular y por lo tanto había que... No, antes del 2008, 2005, 2008. Entonces ahí sí que te podía decir que el voto del extranjero podría perjudicar bastante al Partido Popular. Pero a estas alturas ya, o sea, ahora mismo ha habido gente que se ha ido por culpa de uno y ha habido mucha gente que se ha ido por culpa del otro. Y ahora ya creo que sí que está bastante estabilizado. Otra cosa es si esos votos pueden ser manipulados y pueden cambiar elecciones. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que además... y después está lo del el recuento de votos. Yo tengo muy claro que el recuento de votos está bastante atado, en el sentido de que es muy público. Le falta publicar las actas de las sí, le falta ser riguroso, elecciones en cada colegio. Le falta un poco de rigor. No, esto ni siquiera es riguroso. Esto es, o sea, coge las actas y públicalas. Es así de fácil. Las tienes recopiladas por Indra, pues públicalas y a partir de ahí todo el mundo puede hacer la suma. Entonces ahí todo el mundo podría decir, se podría quedar al recuento de votos de su urna, mirar en su urna y decir, a ver, en mi urna lo que han recontado la gente aquí delante de todo el mundo, que tiene un procedimiento, que es coges el sobre, lo abres, lees la papeleta, la enseñas, la pones un montón, coges otro y es un recuento visible y comprobable y revisable por cualquier ciudadano y cualquier ciudadano se puede quedar a las elecciones. Entonces, si publicas ese acta, lo que ves es que el acta oficial que está publicada coincide con lo que tú has visto en persona. Y dices, vale, pues mi acta coincide en persona. Si eso lo hacemos todos los ciudadanos, todas las actas publicadas coinciden con el recuento que se ha hecho. Y a partir de ahí, cualquier ciudadano puede coger todas las actas, que además ahora con inteligencia artificial seguro que es mucho más sencillo, hace un listado, hace el recuento y él mismo en su casa puede hacer el recuento y decir, pues sí, ha salido esto. Pero si es que... Entonces, en ese sentido, es muy supervisable. Y a mí eso... hay gente que dice el voto electrónico. No, por favor, no. Que eso la gente... Y somos los dos informados. No.
Voto electrónico no, amigo. No. Correcto, Una correcto, máquina, porque ahí es donde pierdes la la supervisión. máquina no piensa. La máquina no corrige, la máquina hace lo que tú le digas. Y como tengas la mala suerte Eso de es. que esté programado por alguien malo, las has liado. Alguien malo en competencia, pero también puede No, no, ser que malo, sea malo, alguien malo, malo en malo en esencia, como intencionalidad. villano. No, no, no. No malo. Ah, No, vale, las dos sí, cosas. sí. No, no. Pueden pasar las Al dos cosas. revés, será muy bueno en competencia, pero muy malo en espíritu. Entonces lo conseguirá. No, el voto electrónico no, amigo. No es la solución. Yo le tengo más miedo al voto por correo. Y hasta hace poco no se lo tenía, pero ahora viendo que se puede, que hay gente dispuesta a todo, y cuando es a todo No es sé, a yo. todo, si el voto por correo se acaba centralizando en un sitio, a mí me entran dudas de que la cadena de custodia de esos votos pueda ser respetada Pero y no pueda es el ser controlada en caso. algún Es momento dado. decir, ahora mismo No lo sé, no lo sé. no lo Podría es. serlo, pero no No lo lo es. sé. Mira, el otro día hablaban, no sé, de un ranking que hay europeo y España tenía, creo que era, si no el primero, estaba en el top 3 de procesos electorales más transparentes y más fiables de Europa, seguro. Es que no recuerdo si incluso del mundo, ¿eh? Pero era de los más fiables y estoy de acuerdo. Sí, Tiene sí, errores, estoy de acuerdo. pero me cuesta mucho. O sea, para que una injerencia cambiase el sentido del resultado, tendría que ser un resultado muy, muy, muy ajustado. Y no ha habido un resultado de esas características, al menos hasta donde yo tengo memoria. No Ya, ha habido. sí. Hombre, en las últimas elecciones, Juan. O sea, en las últimas elecciones. O sea, ahora mismo está gobernando el PSOE por un Sí, voto, pero por un no, escaño. pero no Bueno, perdón, por confundamos. un escaño de Junts, Claro, no concretamente. confundamos. Una Es cosa es los decir, votos y sí, otra sí. cosa es luego la alianza que hay adentro. Entonces. Ya, pero me da igual, en el sentido de que al final, o sea, si Junts hubiera sacado un escaño menos, ya no, o sea, las condiciones de, Bueno, o sea, se podían dar otras alianzas de gente con el pero PP. piensa lo siguiente, y para que entiendas por qué, Coalición Canaria y sí, para estos. que entiendas por qué yo estoy tan convencido. Tú dices, si Jun no hubiese sacado ese escaño, hubiese sacado un escaño menos, pero tú y yo sabemos que si Jun no saca ese escaño queda en liza en Cataluña. Y no va a ser el PP que lo consiga. Sí, sí, ya. No. Va, sí, va. Vale, entonces, por eso digo que Bueno, pero que me da igual, que no es es. muy complicado que una injerencia externa sobre el voto, y encima sobre solamente el voto por correo, me cuesta mucho trabajo. A no ser que convoques las elecciones en verano y el voto por correo se duplique. Entonces, Bueno, a lo mejor tienes pero un aun tema. duplicándose. Claro, pero yo te digo, hasta hace, yo qué sé, un año o 2 años, yo pensaba No, yo exactamente igual que tú. veo. Pero ahora, teniendo en cuenta que además a la que pusieron al cargo del voto por correo fue a Leire, a la famosa fontanera, ahí ya me saltan las alarmas, porque no pones a esa persona a esa tarea si no tienes una intencionalidad concreta. No sé. Que puede haber más posibilidades o menos posibilidades, También, pero que está ahí. pero Miguel también estuvo Feijóo al cargo Y otra cosa es que el voto por correo, para el que no lo sepa, a diferencia del voto cera, que es el del voto extranjero, el voto por correo se lleva el propio día de las elecciones y se echa en la urna. Con lo cual queda totalmente mezclado con todos los demás. Porque si se sumara aparte, podrías decir, es que aquí hay una anomalía porque en el voto por correo el 90% son para un partido, cosa que estadísticamente no tiene ningún sentido que sea así. Entonces se podría analizar esa anomalía. Pero como se mezcla con el resto de votos, entonces ya es imposible hacer Hay ese una cálculo. pregunta aquí que para mí, a mí me resulta interesante, que habla. Dice, los votos por correo, ¿no se está organizando algo para tenerlo vigilado? Entre comillas. Algo había ido. A ver, el voto por correo ya está vigilado. Y Ya está está vigilado. custodiado por la policía. No es por la policía. Es que no es por la policía. Hombre, en el traslado de los colegios a la Junta Electoral. Sí, no, pero en el voto por correo, no estamos hablando del vale, voto. bueno, sí, en el voto por correo está El custodiado voto en por las correo oficinas de correo. Vale. En la oficina de correos, y cuando se centraliza, creo que es en IFEMA,
No está custodiado por la policía, está custodiado por una empresa de seguridad. Una empresa de seguridad. Y está custodiado, por un lado, por correos y por otro lado, por el Ministerio del Interior. Y si el Ministerio del Interior, el que pone al Ministerio del Interior es el mismo que el que pone al jefe de correos. Vamos a Vamos acelerar la reproducción, porque esta discusión creo que incluso la hemos tenido aquí ya varias veces. Vamos a acelerar porque esto nos va a llegar al mismo sitio. Si tú quieres hacer un vuelco en el resultado final, tú no tienes que manipular una saca. Tienes que manipular varios cientos de miles de votos. Para que alguien me explique cómo se hace eso sin que me lo expliquen. Porque no es que voy a coger una urna y le voy a cambiar. No. Voy a coger una saca y le voy a pegar en la vuelta. Sí. Ahí coges la saca, tienes una serie de votos preparados para un partido en concreto y ni miras a quién ha votado al que ha votado por correo. Coges su sobre, lo tiras y metes el tuyo. Coges un sobre y lo metes el tuyo. ¿Qué pasa ahí? Es un trabajo manual. Claro. Ahí tiene que intervenir mucha gente. Y ahí hay muchas posibilidades de que haya una filtración y de que alguien se vaya de la lengua. Nos vamos al supuesto de que lo consiguen. Vamos a ese supuesto. Yo soy así. Vámonos a que lo han conseguido. O tú haces eso en toda y cada una de las sacas en toda España, o sí te va a salir en una zona de repente una desviación del voto. Te va a salir. Sí, no, o sea, quiero decir, desviaciones tienes en todos lados. O sea, en un sitio votan más a uno y otros sitios votan más a otros. Y como el voto por correo lo estás mezclando con el voto normal, esa desviación la tienes diluida. Y como la tienes diluida, no la vas a detectar. Vamos otra vez al supuesto. Si tú lo que quieres es volcar el resultado final, esa desviación tiene que ser, una cosa aberrante. Porque si no, no consigues que vuelque el voto, salvo que lo haga en una todas las sacas. No, pero estás hablando de cambiar el voto en una circunscripción o en dos circunscripciones y conseguir más escaños en una circunscripción u otra circunscripción. Y en esas circunscripciones en las que reúnas, en el sitio donde reúnas los votos, cambias todos los votos de todas las sacas. Pues entonces va a haber de repente que hay una circunscripción, llamémoslo provincia, para que todos lo tengamos presente, en la que de repente hay más votos partidos más representativos, vamos a decirlo así, hay una desviación brutal con respecto al nacional. Hay una circunscripción en la que votan más al PSOE que al PP, pero no más. Votan más al PP que al PSOE. Más no. No, en el voto por correo. No, es que el voto por correo es muy pequeño. No es. Claro, pero ¿va a influir en el resultado? Sí. ¿Va a decantar el resultado? O sea, en el caso extremo puede decantar. Lo que no vas a hacer. Tú lo que estás pensando es que en una circunscripción hagas que todos los escaños, no los votos, que todos los escaños se vayan para un partido. Pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que un partido va a tener más votos que otro. Y eso no lo puedes. Yo lo que estoy diciendo es que si tú quieres que eso sea así, como el voto por correo realmente es un porcentaje. Tú dices que representa, yo creo que no es gran cosa. Búscalo. Lo miramos. Seguro que está por ahí. Tendrías que hacer que casi todo el voto por correo fuese en ese sentido. Si tú haces eso, va a haber una desviación sí o sí con el resto de la media. Se va a ver. No es que uno saque más que otro. Evidentemente que uno siempre sacará más que otro en un territorio, pues porque hay una tradición de voto. Eso es así. Pero habrá una desviación incluso contra la media o la mediana de esa zona, históricamente. ¿Me explico? Y no se va a ver que haya más votos. Pero cambios históricamente va a cambiar siempre, ¿no? Pero más votos no hay, porque es la gente. Tú coges los votos de la gente que vota por correo a un partido y a otro y sustituyes todos esos votos por votos que solo voten a un partido. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Y como esos votos se mezclan con todos los demás, lo único que tienes es que un partido reciba más votos. Que yo te compro que no eres capaz de discernir qué ha venido por correo y qué se ha votado en urna. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero mira, si ¿cuál es el porcentaje de voto que tú crees que es en unas? Yo creo que no es más allá del 15. Del 15, pues correcto. En ningún sitio es más allá del 15. Está en torno el 3% y el 15%. El 15%. El 14% es el máximo.
Vale. Entre el 3%, que es el mínimo, en Tarragona, por ejemplo, no sé cómo poner esto, porque no sé si me va a dejar. No, pero más o menos, si tampoco hay que... Pero además... No, pero porque lo vea la gente también. Ya, pero es que además esto tendría que ser, como tú bien dices, en circunscripciones grandes. No puede hacer en las pequeñas no va a tener apenas afección. Entonces, claro, si tú quieres conseguir una diferencia en escaños, tienes que irte donde más escaños hay en liza. Si te vas donde hay menos escaños, pues realmente la diferencia, el riesgo es el mismo y el rédito, el beneficio va a ser pequeño, 1 o 2 escaños como mucho. Ahora, si lo hace en Madrid, lo hace en Barcelona, lo hace en Valencia, siempre va a tener más posibilidad de... No, pero la cuestión es hacerlo en sitios donde pueda cambiar, donde tú tengas encuestas que digan que puede... Mira, con un 15%, para que te pegue el vuelco, tienes que llevarte de ese 15%, es decir, que el 10 sea a un lado y el 5 para otro. Sí, no. En estos casos lo que yo te digo es que el 100% de ese 15% vaya por un lado. Pues si tú haces eso, Miguel, tú salta, si es que se ve. Tiene que verse. ¿Cómo salta? ¿Cómo se ve? Pues muy fácil, porque si el voto emitido no cambia con respecto al resto, no a elecciones anteriores, que también, sino al resto de la media nacional, tú por mucho que quieras que una organización tenga más apoyo que otro, siempre hay un suelo de voto. Pero, que si rompe la tendencia, pero es que solo estás cambiando, estás cambiando el 100%, pero del 15%, del 14% o del 8%, y cuando lo mezclas con todo el resto, no te va a dar esa diferencia. Tú lo que vas a ver es que en Girona han votado más a un partido, o en León han votado más al PSOE que en Lugo. Pero eso es una diferencia que no puedes contrastar con ninguna otra cosa, ni siquiera con las anteriores elecciones, porque las anteriores elecciones pudo tener un voto más, pudo tener más voto el PP que el PSOE, ¿sabes? No puedes comparar con nada, no puedes comparar con otra circunscripción y no puedes votar con unas elecciones anteriores, no te va a dar ninguna diferencia. Lo que notas es que ahí ha subido el voto al PSOE, pues ya está, ha subido el voto, nada más. Pero si tú tienes, mira, te lo voy a poner de una manera a ver si soy capaz de Venga. Igual yo en mi cabeza lo tengo claro y no soy capaz, seguramente es que no soy capaz de transmitirlo. Pero si tú sabes el porcentaje de voto por correo, que es un dato que se conoce, y tú ves, claro, y tú ves que normalmente con un porcentaje igual de voto por correo, hay un porcentaje de apoyo a un partido y otro, y de repente tú tienes una desviación de un 5% en un sitio con el mismo porcentaje de voto por correo, no hay más tu tía, porque yo sigo diciendo lo mismo, en unas nacionales tú cógete los porcentajes de apoyo en cada provincia y excepto raras excepciones que todos conocemos, el resto sigue un patrón. Sigue un patrón. Sí. Pero no vota lo mismo la gente de Girona que la gente de Huelva. Claro que no vota lo mismo. Entonces no tienes un patrón. Entonces, si no tienes un patrón, yo lo que te digo precisamente es que no tienes un patrón. Y como no tienes un patrón, no lo puedes elegir. No puedes discernir. Yo creo que sí hay un patrón, es decir, hay un porcentaje de votos normalmente, y de hecho cuando se hacen las previsiones a pie de colegio electoral y cuando ya se están haciendo los escrutinios, rara vez fallan, porque saben que hay una proyección sobre esa consulta que hacen a pie de urna. Por lo tanto, existe aunque tú digas que no, existe un patrón, excepto, evidentemente, Cataluña, pues por su situación particular, País Vasco por su situación particular, Galicia. Y Galicia. Y Galicia, pero ya está, hemos terminado, no hay más. Y Canarias. Extremadura. No. Canarias. Y en Aragón también se vota distinto que en el resto de España. En todas las se vota distinto. Los partidos. Pues eso es lo que te digo. Pero los grandes apoyos son, en trazos generales, los mismos. PP y PSOE. Bueno, y en un porcentaje muy parecido. No nos vamos a poner de acuerdo en eso. No. Yo sí que digo. Yo sí que creo que es muy complicado, porque, sería muy cantoso. Sería demasiadas personas involucradas. Porque para cambiar todas las sacas, todos los
sobres, No, eso yo lo veo haría falta mucha gente implicada y eso provocaría que alguien se vaya de la lengua. claro. Porque cuando implicas a mucha gente en una corrupción, pues Además al final alguien se... que implica, también tendrías que coger y elegir a esa persona que custodia esos votos que no son de las fuerzas de seguridad del Estado, tendrías que de alguna manera filtrarla por, ¿cómo se dice? Por ideas políticas, ¿no? Porque de alguna manera se supone que tienen que ayudarte, no va a ser de otro partido. Yo lo Sí, veo claro, sí. tremendamente complicado. Yo lo veo muy Sí, complicado. no, sería gente y gente Claro, que sabe que está claro, claro. involucrada en un delito electoral. Entonces es Exacto. complicado, sí. Es muy Sí, complicado. sí, sí. A donde yo voy con Extremadura, que no, no me ensalzar nuestras cosas. Con Extremadura hay una cosa muy, aparte del voto de tal, hay una cosa muy interesante, que yo creo que esta reflexión la hemos hecho ya, porque ya ha pasado, en realidad. Ya ha pasado y en Aragón viene a pasar lo mismo y mucho me temo que va a ser más de lo mismo. En Extremadura se adelantan elecciones porque no se consigue cerrar un presupuesto, ¿no? Si no tengo mal entendido. Los presupuestos del año no se consiguen y como no se consiguen, pues bueno, pues en un Ese es el golpe de... argumento, Es el argumento, efectivamente. En un golpe de dignidad dices, como yo no la puedo excusa. gobernar así, tú vas a gobernar como te diga el de arriba. Pero bueno, cogen y convocan. ¿Cuál ha sido el resultado de las elecciones? Básicamente el mismo del de antes. La Ha situación tenido es más la poder misma. el Vox, pero la Sí, pero situación es la bueno, misma. la situación es la Entonces, ¿ahora qué? misma. ¿Y ahora qué? ¿Otra vez elecciones? Esto pasó en el 19. Se convocaron nacionales, no salió y salió Sánchez diciendo que no podía dormir si Podemos tomar el Sí, sí, sí. gobierno y ese tipo de cosas. Y volvieron Que ha a pasado convocar. 2 veces. Sí, pasó 2 veces, evidentemente. Y 3, y si vuelven a votar, Dos- pasa 3. 2015-2016 y 2019-2019 porque dio tiempo a repetirlo en el Claro. mismo año. Pues esto yo lo digo siempre. La gente me dice que no, porque piensa que la gente es total. Digo, no te trata de la gente entre los que yo me incluyo, porque en esa entelequia llamada gente somos todos en realidad. No se trata de que seamos tontos, es que el sentido del voto no se decide de forma crítica y racional. O al menos hay una parte muy importante del voto que no atiende a razones. Por Correcto. lo Es tanto, emocional. claro, por lo tanto, cambiar eso en tan corto periodo de tiempo, y cuando hablo corto periodo de tiempo no hablo de días, hablo de años. Es decir, en un par de años que tú vuelques el signo del voto de un grupo de poblacional es muy difícil. O sea, lo que está pasando ahora con Vox, que se ve, yo creo que se ve muy claro en las generaciones, es porque ha conseguido que un grupo poblacional muy concreto, de una edad muy concreta, que no estaba votando y que se incorpora ahora, trae una idea de voto en concreto, pero se están incorporando, ojo, no se ha cambiado nada. Bueno, hay de todo, ¿eh? Bueno, pero Porque hay voto obrero que se está yendo a sí, Vox. pero lo que realmente ha pegado ese crecimiento Sí, la gente joven. es Sí, el sí. rango entre 19 y 24 años. Ahí es donde está y ese voto no es que haya cambiado, es que ha entrado nuevo. Sí, sí. Por lo Eso es tanto, así. fíjate si es complicado hacer eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que este paripé, como decía Miguel, que no ha dicho paripé, pero lo digo yo, él ha dicho, es el argumento, este paripé vamos, ellos saben perfectamente lo que iba a pasar. Porque sí. Porque Bueno, yo creo que esperaban en Extremadura no lo que puede ser. pasó con Ayuso en su día, de que en Madrid, al convocar elecciones, Sí, bueno, en las de 2021 entró Vox, pero en las de 2023 se quedó fuera Vox. Entonces yo creo que pero esperaban se quedó fuera del que, gobierno. sí, de Vale, la vale. mayoría, o sea, que se volvían irrelevantes. O sea, Exactamente. el objetivo aquí de PP y PSOE siempre es que el partido muleta sea irrelevante, que ellos Ya. tengan mayoría absoluta y no necesiten a nadie. Pero claro, la polarización que se consiguió en el caso de Madrid no llega ni de lejos a lo No, que no, pasa en Extremadura. no, De no. hecho, creo que el voto no ha llegado ni al 50%, si no estoy equivocado. O está muy, En muy, muy Extremadura, no, sí, el 63% creo que ha sido. Sí, 60. bueno, lo buscamos. Porfa, porque 63%, sí, entonces sí. estoy muy confundido, ¿eh? 800.000 personas pueden ser que hayan votado. Mi cabeza tiene ese número por ahí flotando en algún sitio. En, en,
¿En las de Extremadura, dices? Sí. Han votado el 62,73%. 540.000 personas. 540.000. Entonces, no hagáis caso, de mi mente está agujereada. No recuerdo. Bueno, pues 60% ya merece un porcentaje de voto muy, muy alto. Aún así, lo que han conseguido es que crezca entre comillas, la oposición, que es la oposición realmente. Ahí el PSOE cada vez pinta menos. Entonces... No, lo que han hecho es darle más poder a Vox, pero también te digo que a lo mejor es lo que buscaban, es decir, para justificar sus posiciones. Es decir, si ahora aquí Vox pide que se quite o que se ponga la custodia compartida o que se quite un tema de igualdad, ahora el PP va a estar más legitimado para aprobar eso. Sí, vale. Y, es decir, la situación es la misma, Miguel. No, obviamente no. Pero es que sobre todo me parece una falta de vergüenza que unas personas que son elegidas para que trabajen en una línea, o sea, quiero decir, que trabajen, que cumplan su trabajo, y su trabajo, parte de su trabajo es llegar a acuerdos, digan, no he sido capaz de llegar a un acuerdo y por lo tanto, pues convoco elecciones. No, que es que estás en las mismas, claro. Es convocar elecciones, y esto pasó, es lo que decías tú, 2015 y 2019. Que no es cuestión de si quieres ponerte de acuerdo o no, es que por narices te tienes que poner de acuerdo. Que no tienes elección de ponerte de acuerdo o no, que te tienes que poner de acuerdo. Ya está, ponte de acuerdo. En plan, la fumata blanca de la elección del lo Papa. Que sea. O sea, te encierras en una habitación y hasta que no tengas unos presupuestos no sales. Pero no estamos en esas. Y el problema es que además es que no les penalizan nada. Es decir, no van a tener ninguna penalización. Ahí es donde yo voy. Porque claro, tú me dices que yo lo comparto contigo en cierta forma. El hecho de que el PP dice, bueno, es que ahora, claro, con más apoyo todavía, pues nosotros de alguna forma tenemos más margen para ceder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero a mí eso no me vale. Quiero decir, si vas a ceder ahora, porque tienes más apoyo en la candidatura de Vox, y antes, ¿por qué no cedía entonces? Porque no tenían tanto apoyo. Es decir, el apoyo en realidad, de facto, es el mismo. Es que se aprueben o no se aprueben los presupuestos. ¿Me explico? Es decir, es como lo que decías tú antes de Jun. Me da igual que sea 1 que 100. O sea, la realidad luego está en que los bloques de partidos actúan exactamente así, como bloques. Por lo tanto, me da igual que vos tengas 11, que lo estoy viendo ahora aquí, no lo sabía, 11, o que tenga 16. Me da lo mismo, porque al final... Eso es. Al final te está condicionando de la misma manera. Que después tú te quieras montar tus mensajes y tu noticia y tu aparición en televisión diciendo que claro, me da igual, al final de facto es lo mismo, que es que los necesitas para poder seguir adelante. ¿Y qué más te da que sea 11 o que sean 16, insisto? O sea, esto al final es una pérdida de tiempo, de dinero. Yo la única diferencia que veo aquí es que antes la diferencia era de un escaño y ahora pues debe ser de unos 6 escaños. Es decir, antes si fallaba una persona en el Parlamento, pues podían perder una ley. Ahora no, ahora tienen que fallar 6 personas en el Parlamento. Bueno, pero tú sabes... No sé si eso puede influir en la decisión. Pero eso está... Sí, que se ponen de acuerdo en que falta uno de los tuyos, va a faltar uno de los míos también. No hay problema. Sí. Insisto, yo lo veo es más de lo mismo y esto me da la sensación que pasa desapercibido y me da la sensación también de que se aprovecha en ese mensaje otra vez de conflicto. Es decir, parece que esto se vende como un gran triunfo por parte de Vox, que bueno, que electoralmente no se puede esconder. El triunfo me refiero, y una gran derrota por parte del PSOE, porque es que a mí como ciudadano me importa poco. O sea, como ciudadano, yo si fuese extremeña, ¿qué ha cambiado para mí de hace un mes al día de hoy? Nada. Estoy en las mismas. ¿Quién está cobrando? Nada más. Ya está, sí. Yo siguen pagando los mismos impuestos, ahora van a distintas personas y ya está. Si me dijeras que es que en el proceso PP ha conseguido esa mayoría absoluta que necesitaba para no depender de vos, no te digo ni que sea bueno ni que sea malo. Entiendo que eso facilita un poco la labor de gobierno. Ya está. Mira, aquí
lo único que se me ocurre, siendo un poco más retorcido con este tema, es que la estrategia del PP ahora mismo sea ahogar financieramente al PSOE. Pero Es decir, esto ya pasó, ¿eh? esto al final... Ya, Acuérdate sí, con pero esto Rubalcaba. pasó y el ERE y el PSOE tuvo que hacer un Claro. ERE en su plantilla. Claro. Pero esto hace un daño obvio al partido. Sí. Esto es obviamente que pierden Claro. recursos. Entonces, no sé si la estrategia de convocar aquí, convocar en Aragón, puede ir por ahí. Pero, y otra cosa que aquí me molesta, me joroba. Aquí la abstención ha pasado del, pues eso, de la participación ha pasado del 63%, o sea, del 72% al 62%. Es decir, ha habido un 10% de gente que básicamente les ha mandado la mierda, que básicamente les ha dicho, mira, paso de vosotros. Y mira, incluso, bueno, el voto en blanco y el voto nulo se ha mantenido, básicamente, incluso ha bajado un poquito. Pero la decisión de la gente ha sido paso de vosotros. Claro. Que la gente dice, la abstención es una cosa en contra. No, es un... os mando la mierda, pero ahí estáis. Y a mí me joroba que este 10% de gente que antes votaba y que ahora no vota, que obviamente no ha sido por una reflexión muy profunda, no se haya movilizado en absoluto para que Escaños en Blanco se pudiera presentar a las elecciones y haber podido dejar un par de escaños vacíos en el Parlamento de Extremadura. O más. Porque un 10% de voto son 2 escaños. Bueno, un 10% del censo, serían más incluso. Pero vamos, pon que sean 2 escaños. Bueno, yo no lo comparto tanto. Yo entiendo perfectamente ese comportamiento porque, insisto, entiendo la dinámica o creo entender la dinámica que hay en la sociedad en cuanto a la política, que es una dinámica rivalista, es decir, es una dinámica de o tengo un equipo ganador o no juego. Básicamente estamos en esa. Sí, claro, sí, pero es el jugar a caballo exactamente, ganador. o tengo un equipo que sé que puede ganar o no juego directamente. No voy a... Y este es el problema, por eso digo que a mí me parece bastante más peligroso vender eso como he ganado más. Si tú ni has ganado más, si es que tú no estás aquí para ganar más ni ganar menos, perdona. Es que es lo que insisto, es lo que me preocupa. Si tú no estás aquí como partido para que tú tengas más o menos escaños, tú estás aquí para trabajar para que esto funcione. Con 18, con 28 o con 5, lo que te den los votos. Pero si tu idea es, como político, cuando vayas a unas elecciones, si no tengo mayoría absoluta, no soy capaz de gobernar, quédate en tu casa, tío. Claro. Tú no vales para esto. Claro. Yo creo que aquí... No, es que no se te ha contratado para esto, no se te ha elegido para esto. Es que hay una cosa... esto se supone que es un tema de representatividad. Es decir, aquí lo que se busca es que la sociedad española esté representada en sus distintos posicionamientos más o menos en esta de Extremadura. Cuando esta gente no se pone de acuerdo, lo que está es traduciendo que España, o en este caso Extremadura, no es capaz de ponerse de acuerdo. Pues mal vamos. O sea, malos representantes sois si no sois capaces de poner porque además el agravante está en que nuestro sistema no es un sistema de mayoría, o sea, de mayoría en el sentido de que no somos mayoritario, perdón. Sí, de diputado de distrito. Entonces, si fuese ese el caso, yo lo podría entender, decir, oye, no he conseguido el apoyo suficiente para trabajar en un sistema de este tipo, que está organizado para funcionar así. Pero es que en nuestro caso no es así. En nuestro caso es un sistema, claro, proporcional, representativo proporcional. Sí. O sea, es que es el escenario perfecto para que se den situaciones como esta. Esto es lo habitual. Lo que pasa es que es lo que se busca. Hemos estado mal acostumbrados que en el pasado existían 2 partidos que se lo comían todo. Eso ha dejado de pasar y ahora nos vemos en la situación real de lo que es un sistema representativo y proporcional. Proporcional, sí. La palabra. Este es el escenario real. Entonces, si aquí están diciendo que no son capaces de trabajar, pues tenemos un problema de fondo gordo. Claro. Porque esto va a seguir pasando. Claro. Y vuelvo a lo mismo de antes. Y además, no vamos a cambiar. Va a seguir pasando
sin consecuencias para ellos, Sí, porque sí, convocan sí. unas elecciones, 7 millones de euros de una convocatoria electoral y les da igual porque ellos han seguido cobrando. De hecho, ellos cobran no cuando se disuelve el Parlamento, o sea, ellos cobran hasta el día en que entra el Correcto. siguiente. Y el siguiente entra el día que se convoca, o sea, que es elegido, no cuando toma posesión. Entonces, ellos van a seguir cobrando día a día sin ningún tipo de problema. Entonces, si no hay ningún tipo de penalización para un comportamiento que obviamente no es el esperado y es anómalo, pues van a seguir funcionando mal. Y ahí es donde entra un tema como escaños en blanco o el voto en blanco representado con escaños vacíos. Esa es la penalización, esa es la forma de decir, pues mira, por hacer esta gracia que habéis hecho, os vais a quedar con 2 escaños menos, con 2 sueldos menos, y con 2 subvenciones menos, y 2 dietas menos, y 2 asesores menos. Y yo creo que incluso no, que también, no digo que no sea un voto de castigo, por decirlo más llanamente, sino creo que vuelvo un poco a lo mismo del principio, o sea, vuelvo a insistir en ese análisis crítico que tiene que tener la sociedad como votante, como parte activa del sistema. O sea, no podemos conformarnos con ir a meter un voto, tenemos que hacerlo de una manera que nos beneficie. Es lo que decía al principio, si nosotros no somos capaces de, claro, si no somos capaces de señalar las cosas malas que están haciendo, ojo, y de ensalzar las buenas, que también hay que hacerlo. Pero si cuando hacen una cosa mala nos tiramos en masa a cubrir y a defender, y cuando hacen una buena, tampoco es que le pongamos grandes vítores, pues ¿qué estamos promoviendo de alguna manera? Pues el político incapaz. Correcto. Porque si no lo hago bien, no me pasa nada. Es más, si no lo lo hago mismo, bien, sí. capaz que tengo más apoyo que si soy discreto, por decirlo de alguna forma. Si paso de puntilla. Sí. Entonces, tenemos que echar un poquito de eso. Y insisto que es muy difícil, que esto no se cambie en 2 meses ni en 2 años. Pero en algún momento ahí habrá que empezar. Y lo que tú bien señalas, si había un 10% de bajada en la intención en el voto real, no en la intención, en el voto real, ¿qué ha pasado? O sea, yo no digo que sea malo que un 10% no vote de un comiciado a otro. No digo ni que no soy tan bueno, no soy capaz de analizarlo tanto. Lo que digo es que ese hecho no ha cambiado nada. Volvemos un poco al principio. Yeah. Un 10% no ha votado y el resultado va y dice, es el mismo. Que un 10% es mucha gente. Es una bestialidad. Y no ha pasado nada. Es una bestialidad. ¿Se entiende por dónde voy? Eso en cualquier sistema que no sea un sistema electoral, en cualquier sistema de organización, en cualquier sistema de funcionamiento, que un 10% se te caiga de una sesión a otra, voy a hablar en términos más informales, eso tendría que saltar todas las alarmas, porque aquí no ha pasado nada. Es que un 10% no es exacto porque esto es del voto y el otro es del censo. Bueno. Pero un 10% del voto es lo que ha tenido Podemos, claro, que son 7 escaños. Es que es una barbaridad. Es que 7 escaños aquí cambian la mayoría. Es que es una barbaridad. Por eso te digo que la abstención, yo entiendo que hay un porcentaje que es ya sistemático y que está asimilado y que ya está, y es lo que tenemos, y una parte de la población que ha entendido que no quiere participar. Fabuloso, por distintos motivos. Pero a mí lo que me chirría más es gente que sí ha participado, que en 3 años, ojo, que en 3 años de repente no participe y el resultado es el mismo. Correcto. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué va a pasar? El año que viene, cuando. Sí. Porque, claro, el año que viene, cuando volvamos a ver los resultados, si vuelve a bajar otro 10%, dirá, ¿me ha bajado un 10%? No, mentira, ha bajado un 20%. Porque es un 10% adicional. Claro. Sí. Y así es un poquito, vuelvo otra vez al principio, que es que a mí se me ha metido mucho ese rumbo en la cabeza de ese poquitas cosas muy seguidas, no te vas dando cuenta. Sí, es un poco el manoseado ejemplo de la rana en el bol de agua hirviendo, ¿no? Que no te das cuenta y al final dices, anda. Pues yo es que lo estoy viendo bastante claro en ese sentido por distintas frentes, por decirlo de alguna manera. Este es uno. Y después los casos de corrupción que ves que en vez de generar indignación, bueno, genera indignación,
en una parte de la población, pero es que hay otras que te dicen, no, es que tú más. ¿Perdona? ¿Cómo que? Es que tú hiciste. Bueno, pues muy bien, si lo pudo hacer, pero que esto no se trata de ver quién ha robado menos, es bien quién ha robado. Punto. A los que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Todos, todas y todes. Y ya te metes 3 palabras. 5 palabras. Vale. 5 palabras.